Estamos con José Manuel Mora, Carlota Ferrer, directora, dramaturgo de Esto no es la casa de Bernarda Alba. ¿Cómo surgió el traer un texto de Federico García Lorca a la edad contemporánea y llevarlo a escena? Pausa dramática. Lo sabíamos. Sí, bueno, Carlota llevaba un tiempo dándole vuelta a la idea de enfrentarse a un espectáculo desde una perspectiva del género, ¿no? de una visión más cercana a su sensibilidad como mujer creadora. Y bueno, no sé, al tenor de una serie de circunstancias nos encontramos con una posibilidad de Bernarda, pero no de hacer una Bernarda cuya Bernarda, o sea, el papel de la tirana, entre comillas, fuese un hombre, sino que toda la obra en sí estuviese teñida de esa contradicción entre hombres interpretando a mujeres o hombres en el rol, en el papel de la mujer, de estas mujeres que en realidad son mujeres encerradas, ¿no? Heridas por ese encierro y por esa clausura sexual y vital. Bueno, siempre la casa de Bernarda Alba, ¿no? Todos los estudiantes de arte dramático la abordan sí o no, y yo la he estudiado muchísimo como actriz, he interpretado a Adela, he interpretado a Martirio, incluso a María Josefa, y venía de hacer el público con Ale Rigola como ayudante de dirección, donde reparé en el dato de que el público es anterior a Bernarda, cronológicamente, algo que no me había dado cuenta antes, aunque has estudiado 1000 veces la vida y obra y las fechas, no había sido como consciente de este dato muy interesante en la carrera de un artista como Federico García Lorca, que está en continua evolución y que sus dudas vitales forman parte, sus heridas, de la obra, que es del tema que hablamos José Manuel Mora y yo siempre en todos los espectáculos, ¿no? De cómo la vida y el teatro van unidos y cómo de las heridas hacer arte. Y entonces en este caso era llamativo que decide seguir por la senda de la fábula más clásica en vez de por ese derrotero nuevo que ha descubierto en su evolución poética con Poeta en Nueva York y con el público. Y cómo plasmar eso en la casa de Bernarda Alba, que sin embargo tiene esta fábula clásica, y cómo contar este canto a la libertad también desde la libertad artística y las dudas existenciales que proponen el camino, ¿no? En cuanto al espectador, a la recepción. Y entonces nos parecía interesante también que no deja de ser Lorca un hombre que siempre ha puesto voz a las mujeres, como un elenco todo de hombres iban a poner esa voz como si fuera el propio Lorca interpretando a todas estas mujeres, sin en ningún momento querer ocultar que son hombres que interpretan mujeres, pero que no hay que crear la ilusión con peluca, maquillaje o una composición externa que nos haga pensar que son mujeres, sino que estamos viendo todo el rato que son hombres, aunque se nos olvida, que es la maravilla que ocurre, que al final se nos olvida que son hombres porque están hablando las mujeres. Sí, porque además previamente sí que se habían hecho, ¿no?, muchas Bernardas interpretadas por hombres, sí, pero incluso también maquillados. O sea, vosotros rompéis con esa barrera y lleváis a todos los hombres, a esos personajes femeninos, que es lo curioso, ¿no?, lo impactante de vuestra propuesta. Fíjate, yo acabo de descubrir una cosa ahora, y creo que lo impactante no es eso. Perdóname que te contradiga, porque yo creo que y yo tampoco lo entendía al principio, o sea, quiero decir, cuando Carlota hablaba de ese prólogo y de toda la jugar con todo ese universo de Lorca, de vanguardia y de libertad artística, y ahora acabo de pensar que, claro, Lorca tenía parcelado dos vías muy claras, que es la vía de Mariana Pineda, Yerma, Bodas de Sangre, sabía muy bien lo que el público necesitaba, y luego el público y todo, y luego sus conferencias, que es donde depositan todo su pensamiento intelectual, ¿no? Y es muy curioso porque fijaros que Carlota ha conseguido ahí unificar esas tres vías: la vía del pensamiento de Lorca,
la vía clásica, digamos, textual, pero al mismo tiempo reconciliada con esa otra vía artística de libertad que el mismo Lorca no se pudo permitir, ¿no? O sea, no se pudo permitir hacer una Casa Bernarda Alba con hombres, o donde se jugara con la sexualidad o con la identidad de género, pero sí estaba en él, porque había escrito antes. Entonces, a lo mejor eso significa que ha pasado el tiempo, afortunadamente, en este país, y que se puede hacer eso que Lorca no soñó y no pudo hacer. Vamos, lo mismo suena muy pretencioso esto, ¿no? No. Y colocarse en un lugar, pero escuchándola a ella ahora me parecía que realmente esas dos pulsiones de Lorca están en el montaje, ¿no? La parte, digamos, más convencional, por ponerle un nombre, ¿no? Quiero decir, clásica, ¿no? De fábula, y toda una parte que tiene que ver con la libertad artística, la libertad de creación, la defensa de la libertad, pero en todo, en el género, en la clase y en lo social y en el pensamiento, ¿no? Como dice el prólogo del autor del principio. Empezáis fuerte, ¿no? En relación a ese prólogo, presentáis la Casa de Bernarda Alba, sí, ayer estuvimos, la presentáis como una obra de arte más, ¿no? En una galería de arte, y previamente montáis esas escenas muy lorquianas. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, eso viene del pensamiento de lo que he querido estar todo el rato con cuál es nuestro imaginario hoy, cuáles son mis referentes. Pues mis referentes son, desde que tengo 10 años a lo mejor, que es lo que puedes tener más memoria más clara, de todas las exposiciones que he visto, de los libros que he leído, de lo que veo en la calle, de la música que he escuchado, bla, bla, bla. Lorca igual, ¿no? Entonces, Lorca hace estos viajes a Cuba, a Nueva York, está en la residencia de estudiantes, donde hay un fuerte movimiento con la vanguardia europea, como la Bauhaus. Está Malevich, está Picasso pintando telones, música de Falla para otros, o sea, hay toda una ebullición de una vanguardia que hoy está desfasada, pero que es, en ese momento de Lorca, esos son sus referentes, y entonces quería traerlo porque eso ya hoy es un clásico también. Y es muy antiguo. Es curioso que hay gente que dice el prólogo, ¿no? Es una modernidad, cuando estoy haciendo casi con exactitud histórica, reproduciendo cuadros de Malevich, sketches de la Bauhaus, y donde los actores están en un código, la biomecánica de Meyerhold, y entonces me parecía muy divertido ver cómo es la recepción con el público de esto hoy, que eso ya es muy antiguo y sin embargo se sigue viendo como moderno. ¿No? Y entonces es curioso, también es curioso que todas las llamadas de avisos de móviles y todo esto, cómo el público se coloca y toca Julia de Castro, la sonata número 1 de Bach, que es una maravilla al violín, y la gente no se calla porque todavía no tienen el aviso de la función va a comenzar. Entonces, bueno, ese prólogo era un poco para jugar con el espectador, para meterle en un universo donde ya hay un desconcierto en cuanto a lo que es, se van a enfrentar en, esto no es la Casa de Bernarda Alba, que no hemos hablado, pero es un juego que viene de Magritte, y porque Lorca era un gamberro. Lorca tenía un humor negro increíble, y cuentan que se hacía el muerto y le daba unos sustos a su madre tremendos. Por eso jugamos, luego me adentro ya más adelante, en este slapstick que también viene del teatro muy antiguo de variedades que hace Oscar, con la mosca que hace Poncia, sí. Con esa mosca, con el ataúd presente. Hay ese juego gamberro que el propio Lorca, ¿no? Con ese humor negro en cuanto a la muerte, come al lado del ataúd, baila el vuelo del moscardón. Y bueno, todo viene guiado un poco de lo mismo, de cómo de la fuente más clásica y de un referente que ya está ahí, cómo dialoga con el hoy, con la recepción del público. Y es muy curioso, yo sigo otra vez aquí como interpretando, haciendo exégesis de lo que dice ella. Fíjate que el comienzo es un comienzo de la vanguardia esa histórica, y termina con un final que igualmente se interpela al público desde una vanguardia, digamos, más contemporánea. O sea, quiero decir que se comienza y se cierra interpelando al público desde dos sitios de vanguardia. Lo único que una es la referente
al periodo histórico, y otra sería la referente a la contemporaneidad, que es donde el actor, como performe, como ser humano, apela directamente al público y comunica un pensamiento claro, ¿no? Sin ningún tipo de psicología o sin... Nada, es que lo que hacemos tiene mucho fondo, no nos damos cuenta, pero lo vamos descubriendo conforme lo repetimos, que es un poco lo maravilloso, ¿no? De ir descubriéndose a través de la repetición, para no aburrirse, ¿no? Todos los actores tocan música en directo, algo muy importante, ¿no?, en la formación actoral, que sean, aparte de actores, que sean músicos, intérpretes. ¿Cómo surge eso? Bueno, quizá por mi trayectoria, que es esa, aunque yo toco la guitarra muy mal, pero me he formado como actriz, sigo hoy en día acudiendo a clases de danza. Nunca quise ser bailarina profesional, pero llevo 30 años recibiendo clases con mucha regularidad, que siempre que el tiempo me lo permite, porque yo creo en el intérprete total. De hecho, no hago diferencia, aunque en el elenco hay claramente unas trayectorias que tienen más que ver con la danza que con el teatro, pero sin embargo, por ejemplo, Igor Yebra, el ballet clásico, tiene todo ese mundo de la pantomima, tiene todo ese mundo de la interpretación, que aunque no hay palabra, ya hay un trabajo interpretativo que acompaña, ¿no? Y es el salto al usar también la voz como herramienta. Guillermo Baker, que es un bailarín impresionante de contemporáneo, y siempre también ha estado en el escenario y ha usado la palabra como herramienta, y todos los demás pues también están, aunque sean actores, tienen una formación física, y además se da el caso de que muchos de ellos tocan instrumentos además con nivel. No es un poco, ¿no?, los típicos acordes de la guitarra que si hago yo, que eso no vale para casi nada, pero ellos son instrumentistas. Bueno, porque creo que la emoción se puede transmitir, depende para qué, desde muchos lugares. Y entonces hay veces que las palabras son suficientes, otras veces que el cuerpo, otras veces que la música. Entonces depende que necesito ese viajar, que es lo que me pone en la atmósfera, ¿no? Esa iluminación, esa escenografía potente, en el momento además cuando están Poncia y Bernarda, que bajan las luces. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, pues me ocurre, voy a decir, a mí con mi equipo, quiero decir. Siempre nos peleamos, porque ellos dicen que se me ocurre a mí, pero luego hay que hacerlo. Y cómo hacerlo y con qué hacerlo no es... Yo no digo todo lo que... No, con David Picazo hablamos mucho de lo que es la luz como instalación en un museo de arte contemporáneo. Que había que buscar una luz no convencional para algunos momentos, no convencional en el sentido de no teatral, no de los medios que se utilizan en el teatro. Entonces él me va pasando referencias de fotografías y vamos viendo para lo que tenemos dinero y para lo que no también, ¿no? Porque al final queda lo que queda, pero en el medio hay mucho viajar y hay ideas que tienes que desistir también, porque a veces no lo puedes abordar. Entonces las linternas estas de LED que bajan, que son como una instalación, pues al final es un invento de David Picazo queriendo lograr el sueño que le he lanzado, igual que el momento del monólogo de Eusebio, donde los propios actores son los iluminadores, con esos trípodes que son un poco de años 30, pero a la vez es una iluminación cinematográfica, porque ahí la nota que le di es que necesitaba que todo el espacio cambiara y se convirtiera en un momento muy íntimo de Bernarda, ¿no? Como de ver a Bernarda de repente con este espacio que está tan abierto, pero de repente ahí ver como los intestinos de Bernarda, incluso espaciales, ¿no? ¿Qué habitación tiene ella en casa, donde está ahí con sus cosas? Y bueno, llegamos a lo que viste ayer. ¿Sois conscientes ambos que os estáis convirtiendo en una de las vertientes rompedoras de España? Es decir, estáis más cerca quizás del estilo europeo, más a lo mejor alemán, británico, que estáis llenando a la escena española, ¿no?, de ese aire fresco. No lo quiero ser. Son cosas que no me importan. Quiero decir, tengo el referente y la factura europea, que es distinta desde hace ya muchos años. No creo que inventemos nada. Ahora es muy difícil inventar nada, casi nadie inventa nada. Lo que creo que sí que somos conscientes
es de que somos muy personales, tanto José Manuel desde la escritura como yo desde la dirección, que no tiene tanto que ver con la innovación o tal, sino como que en eso sí que se nos dice que somos valientes y puede ser que lo seamos, es decir, que no tenemos una censura, una presión por si no vamos a gustar o por si sí vamos a gustar, queriendo gustar, queriendo que llegue el mensaje y que llegue la emoción a cuantas más número de espectadores mejor, sin ser complacientes tampoco con el espectador o con la idea que se tiene de lo que el espectador demanda. Pero en eso somos muy libres, pero ya te digo que lo de innovar, cada vez que lo oigo, hay algo con lo que no me siento cómoda, porque creo que no es verdad, porque aunque estamos en la era de la información, como no alcanzamos a ver todo lo que se hace, pues yo ahora mismo es que creo que nadie está innovando, que todos los artistas tienen ya, los que tienen ya trayectoria, tienen un camino que se mueve en una senda personal, que ahí está, pero no lo llamaría innovar. Yo sí que creo, fíjate... es que yo digo que soy clásica. Estoy de acuerdo con lo que dice ella en parte, pero... No, porque ¿sabes qué pasa? Que esto es algo muy común. En España siempre ha habido, si uno se fija un poco en los movimientos, en el curso de la historia del teatro en España y de otras artes, siempre ha habido dos corrientes. Una quizás más... no sé cómo decirlo, protectora, hacia adentro, provinciana, o sea, quiero decir, defensora de los valores de dentro, ¿no? Y otra absolutamente rompedora, quiero decir, aquí han convivido Buñuel, Lorca y Buñuel ha hecho la mayor parte de su carrera en Francia y en México, ¿no? Pero está Angélica Lidl también, ¿no? Que es un caso singular. Hay directores como Rigola, que está dentro y fuera, pero que tiene un prestigio en Europa que es insólito en cuanto a creadores contemporáneos. O sea, que sí que creo que hay esa colisión entre la versión o una visión más, si quieres, interna, reduccionista, naturalista, mimética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más del teatro todavía como casi, no sé, como fotocopia en tres dimensiones de la realidad, y un teatro por el que ha pasado las artes contemporáneas, las artes visuales. Y claro, eso yo creo que no es, o sea, quiero decir, no es solo de Carlota, ni solo mío, ni de otros muchos creadores, pero sí que creo que logramos conectar con, y no lo digo porque lo haya pensado yo, sino porque lo he oído y porque lo he visto, ¿no? Con un sector del público, sobre todo más joven, que estaba echando en falta esa especie de relación con el teatro más allá de lo que podían ver en el teatro convencional, no sé, del teatro reducido al texto, ¿no? Reducido a... De pronto aquí hay otros muchos referentes que a lo mejor nosotros no lo hacemos desde el sitio de la innovación, pero sí que logra conectar a lo mejor con lo digo por las conversaciones que tenemos con la gente más joven. Sí, es que está claro. Rodea, ¿no? O sea que... Digo que no, cuando digo soy clásica no digo soy antigua. Es una diferencia. Y digo clásico en el término griego, en el término de la armonía, del conocimiento, sí, del orden, aunque haya caos también, pero sí. quiero decir que el accionismo vienes, yo no lo he superado, quiero decir, quiero decir que eso ya tiene que ver con el mundo de la performance, que es otra cosa, y yo no me dedico a eso. Entonces por eso digo, no estoy innovando. Evidentemente es que claro, porque para mí el otro teatro, como no me interesa y no está en mi cabeza, claro porque no es por decir, no se trata tampoco de, pero uno ve claramente, ¿no? Cuando aquí y en otras cosas de Carlota, ¿no? O sea, el viaje emocional va más allá o sea, el viaje emocional requiere de una multidisciplinaridad necesariamente, pero no por empatar con una idea de multidisciplinaridad, porque en Blackbird
era un espectáculo muy sencillo en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que el viaje emocional requiere de otras muchas herramientas que no son solo el teatro, pues el teatro de los otros. Pero es que en España faltan directores creadores, faltan directores con una visión personal, una visión creativa, y yo creo que bueno, que hay directores que simplemente pues ponen el texto en pie, pero es que Carlota no es una directora, es una autora. Multifacéticos sois completamente los dos, es decir, vosotros empezáis además con interpretación, en el mundo de la interpretación, directores, tú te animas, le ayudas a ir además en las adaptaciones. ¿Cómo surge ese binomio? ¿Os conocéis en la RESAC y cómo os decís el uno al otro? Vamos a trabajar juntos. Porque está como una regadera. Pues porque yo llevaba unas botas rojas que a él le llamaban la atención, sí. No, porque él, no me acuerdo, lo hemos discutido ya varias veces. Yo no sé dónde voy a empezó poner el exactamente. punto en que un día viene, éramos compañeros de clase, muy recién llegados, y un día me propone, tú eres actriz, ¿no? Pues es que quiero en mi práctica de historia del teatro, que va del teatro no versus la solea, que hagamos algo juntos. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Y entonces le digo, muy bien. Y entonces pues abríamos una conferencia que había escrito José Manuel y que leía sobre el tema, y yo me maquillaba como los del teatro no, sin espejo, bueno, una serie de cuestiones, bailaba entre contemporáneo y que osadía decir que flamenco, y al final trajo a un coro de otro compañero de clase de Ciudad Real de 40 personas que entraron y yo me estaba una hora quieta, como los asiáticos, emitiendo armónicos, porque él hablaba de todo lo que es el teatro, ¿no? Y ahí fue nuestra primera, en una asignatura que era de entregas 3 folios y ya está, pero él quiso armar todo esto. Eso es así. Sí, tiene que ver, yo creo, tiene que ver con cuando encuentras a alguien que llega donde tú no llegas, o que al mismo tiempo tú eres capaz de llegar a sitios que le vas a enriquecer a la otra persona. Cuando encuentras esa interlocución, pues es fundamental, ¿no? Porque fíjate que cualquier otra persona podría decir, 40 personas, aquí un coro para una asignatura de 3 folios. Escribe 3 folios y ya está, ¿no? Pero tú le dices a ella una tal y ella dice, pues sí, pues empieza a ensayar y empieza a trabajarse y a trabajar con la partitura de movimientos y con el maquillaje y con tal, y todo lo que tú hagas, ella lo hace todavía más grande. Entonces, claro, luego viene el asunto en la vida real, ¿no? Pero bueno, pero también un poco gracias a esa capacidad para ir más allá de los límites que nos ha impuesto la realidad, es la razón por la que podemos hacer esto. A nivel artístico y a nivel empresarial también. O sea que pues nace de eso, del encuentro de 2 personas que tienen una sensibilidad común, que tienen una manera de entender el mundo común, y que hemos encontrado que nuestra manera en parte de estar en el mundo y de comunicarnos con el mundo es a través del teatro. Hace menos de un año además estabais en Madrid con Black Bear. No pasa ni un año, esto no es la casa de Bernarda Alba. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Pues, ¿qué podemos contar? No sé si ¿Esto dónde lo echan? ¿Esto dónde lo echan? ¿En qué cadena? A ver si nos van a regañar, como todavía no se ha presentado. Claro. Bueno, un texto de José Manuel Mora en un teatro muy importante. Lo siguiente es un texto que escribí yo, que ya Carlota trabajó en un contexto más pequeñito y ahora se hace en un teatro institucional. Y lo siguiente es una versión de un clásico. Un clásico noruego que de pistas, ¿quién lo adivina? Y en medio de otro proyecto que si lo podemos decir, con Imanol Arias. No paráis, que también es una versión de José Manuel sobre una novela de un poeta alcalaíno que se llamaba Pedro Atienza, de un poeta flamencólogo, una cosa especial. Son cosas raras las que hacemos, como puedes ver. Rara, quiero decir,
Diferente porque sí que tratamos siempre no digo de imponer, porque no es una imposición, sino de estar conectado con nuestra personalidad. Y además esos cambios, ¿no? Porque Blackbird quizás se movía en un terreno más realista, completamente diferente a esto no es la casa de Bernarda Alba, que es más poético. Pero más... sin duda, o sea, quiero decir, la casa de Bernarda Alba es un clásico que te permite una intervención. En el otro caso era un texto de un autor contemporáneo vivo, un texto maravilloso, y mi función era muy estar, o sea, quiero decir, traducir el texto. Aún así, si te fijas en el espectáculo, ves una visión del mundo y ves un sello estético que tiene que ver con su visión, ¿no? Con la visión de Carlota de la puesta en escena y del mundo en definitiva. Aquí es diferente porque el margen de libertad, el margen de libertad con respecto al texto, digo, no con respecto a la creación, pues es diferente porque es un clásico que cualquiera puede acceder. Sin embargo, el texto de David Harrower todavía no ha pasado el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad también dentro de la libertad creadora, que creo que ha de determinar y marcar siempre la línea del espectáculo, ¿no? A mí expresivamente me marca la línea el texto. Hay algo que se puede ver de nuestro trabajo que puede haber algo como formal, que evidentemente lo hay, porque en cuanto hay signos plásticos, pero a mí nunca me nacen desde lo formal. Por ejemplo, Blackbird es un texto absolutamente cinematográfico. Incluso en Bernarda lo veo. De hecho, mi camino y también en la interpretación con los actores cada vez es más traer el cine al escenario en cuanto al uso de la palabra y a la interpretación. Pero la poesía, pues la poesía llegas a ella mucho más a través de la danza, a través de la música y a través de lo visual, de lo pictórico. Entonces, bueno, por eso Blackbird era un universo donde investigar más este encierro de estos dos personajes y llevados a esta interpretación. Por eso van microfonados, porque no quería que proyectaran para que los oigan en un teatro de 1000 personas como hay que proyectar, porque todos los matices y toda la sutileza que hay del trabajo de pensamiento y de emoción en los actores no se puede plasmar. Aún así, visualmente, la escenografía de Blackbird es una maravilla, y hay un viaje de arriba a abajo con lo onírico, porque al final eso sale. Pero digo, ¿no? Como comienzo era un lugar donde yo quería estar muy sobria, en el sentido de sacar esa historia de esos dos encerrados en esas circunstancias adversas. Pero y el propio texto también va haciendo que salga esa poesía con ese flashback, ¿no? El mar, lo que hablan del mar. Al final todo eso está y lo tienes que traducir como director para que el público lo... Corral de Alcalá de Henares, dentro de nada. ¿Cómo te llegó? Dentro de nada, ya estoy ahí, a tope. Ya estamos Darío Facal y yo ahí a tope. Pues es un teatro, que voy a decir, maravilloso, que tiene que conocer todo el mundo porque es una joya. Mira, una joya, un espacio del siglo XVII que tiene las huellas y las heridas de todas las reformas que ha tenido hasta la fecha. Entonces tiene de bombonera del XVIII, tiene de la planta cuadrada del XIX, o sea, del convertirlo en la italiana, tiene el empedrado del corral hasta el pozo, los aposentos convertidos, la cazuela convertida en palcos renacentistas. Entonces es magia pura, con el peine, con las maderas originales, la bajada de lámparas, es como edificio, ya contiene tal teatralidad y todas las épocas históricas que han pasado por él, que todo lo que sucede allí es magia, aparte de una intimidad que permite hablar así los actores, que eso siempre es delicioso. Porque mira que nos gustan los teatros como el Calderón o el Arriaga, ¿no? Que son teatros maravillosos, pero hay una exposición que todo lo tienes que hacer más grande, que hay muchos matices, muchas sutilezas que se acaban como perdiendo, ¿no? Y entonces en el Corral no pasa. Entonces lo que intentamos es llevar una programación que lo íntimo y lo mágico suceda allí como una experiencia para el espectador que venga. Así que en ello estamos trabajando.
Drafting, contadnos cómo surge. Yo quería decir antes que no sé si conoces el Corral, pero es un sitio mágico y que, por ejemplo, a mí me da mucha alegría, ¿no? que finalmente, digo finalmente porque aquí en España las transiciones cuestas, ¿no? Hay cierto... a lo mejor porque, no sé, porque hay algo que uno se organiza la vida en función de determinados lugares y luego cuesta desprenderse de todos ellos, ¿no? Pero que tanto Carlota como Darío Facal, que dos nombres en este momento fundamentales de la escena contemporánea, tengan la sensibilidad de ocuparse también de la gestión cultural, yo creo que es una, o sea, lo vivo como una alegría y como un signo de cambio y de avance en el teatro, ¿no? Y fíjate que es un espacio, como contaba ella, que en principio no quiero decir, no es lo que todo el mundo esperaría de un sitio contemporáneo, pues Igor, Carlota y Darío en el Corral, ¿no? De pronto hay una visión que puede ser muy bonita. Drafting, decía, pues Drafting ahora estamos volcados sobre todo en la gira. Primero por una cuestión de seguimos conservando el espacio, pero es verdad que toda la actividad que teníamos antes formativa ahora es muy difícil de mantener, primero porque Carlota está con la dirección del Corral, yo estoy con la dirección de la escuela, al mismo tiempo está la gira de Bernarda, que son en total unas 20 personas en gira, lo cual lleva un trabajo de organización, de planificación, de logística muy complejo, y luego están los próximos montajes, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que en este momento estamos más cercanos a una compañía, o sea, quiero decir, más cercano, estamos invirtiendo más tiempo en coproducciones que en espacios de reflexión y de formación. Si bien es verdad que combinamos las dos facetas, ¿no? A lo mejor llega un momento en el que la vida hace que nos volvamos a encontrar en combinar gira con ese espacio de formación, ¿no? Pero también creo que, bueno, pues que uno tiene que ir aprovechando también las cosas buenas que le va dando la vida para ir desarrollándose en el camino, ¿no? Nunca Drafting se concibió como un espacio de intercambio, como un espacio de creadores, en definitiva, ¿no? Y Drafting me da igual, porque lo que es importante es ella y yo. Quiero decir que Drafting, ¿qué es Drafting? Carlos, ¿y tú? Que es la escuela, que es Alcalá, que no, es y aparte de las eso, personas. Lo que quiero decir es que en definitiva lo importante son las personas, o sea, lo que las personas hacen de esa institución o de ese. Nosotros seguimos haciendo cosas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos algo que no podíamos hacer antes, que es tener 20 personas contratadas. A mí me da una alegría eso tremenda. Y el hecho, ¿no?, de que elegís vosotros, me figuro, en totalidad al elenco. Totalmente. Ayer que hablábamos después de la función con gente que vino y hablábamos de la incertidumbre de esta profesión, y creo que no lo había verbalizado antes esta noche, ¿no? Pero que haber conseguido, y sobre todo por José Manuel, o sea, que lo que le recomiendo a los jóvenes es que no solo hay que formarse, que hay que formarse al top, o sea, de todo a lo máximo, es cómo generar una estructura que va a empezar siendo esto de autogestión, en el sentido de que tú no estés esperando a que te llame nadie, que luego te van a llamar y puedes compaginar, pero uno tiene que generar una estructura, porque si al final detrás de la pasión, la constancia y el trabajo, esa estructura es sólida, y esa estructura, o sea, va a funcionar y siempre va a tener la personalidad de los que forman parte de la estructura, y además y vas a ayudar a otra gente a que forme parte de tu estructura, y es eso lo que te permite un mayor desarrollo, porque y la libertad, porque claro, yo creo que a nosotros nunca se ha dado el caso, afortunadamente, pero no se ha dado el caso porque la gente nos conoce por eso. Entonces la gente lo que espera es eso, de alguna manera. Pero en algún sitio, bueno, si nos ha pasado en algunos teatros, en el CDN, por ejemplo, recuerdo un momento donde no podíamos hacer determinadas cosas, a veces comprensibles y otras no. Pero claro, aquí
el personal técnico, es como una gran familia, ¿no? O sea, quiero decir, la producción está al servicio de lo que, de la creación, ¿no? De lo que ella decida, ¿no? Entonces, poder conservar un espacio donde uno puede, siempre con sensatez, sin duda, ¿no? Porque cuando es tuyo todavía la sensatez tiene que ser mayor, ¿no? Pero cuando uno tiene la certeza de que puede hacer en ese espacio, no va a haber nadie que te va a hacer cenar. Que es muy importante además hoy en día. Que es muy importante, ¿no? Y fíjate qué curioso que eso haya permitido un éxito de público, ¿no? Como es esto, ¿no? O sea, a mí me gratifica en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues es que a veces nos atribuimos una serie de a priori sobre lo que el público le va a gustar, sobre lo que tiene que ver, sobre lo que... No, pues yo creo que al final uno tiene que hacer lo que su pulsión o lo que su corazón le diga, ¿no? Mira, los nadadores nocturnos, para no alargarnos, no voy a contar todo el proceso, pero empezaba siendo un monólogo y acabó siendo un espectáculo con 7 actores. No teníamos nada, un euro, casi. Nada. Y pensábamos, el proyecto nos lo cogieron en el Fringe para hacerlo 2 días y hubiéramos sido muy felices allí, ¿no? Y nos íbamos a casa, con lo que nos costó luego, aunque no teníamos endeudarnos, pero nuestra pretensión no era lo que luego fueron los nadadores, es que teníamos la necesidad de hacer esos nadadores y así. Y yo siempre pienso que porque no lo que me gusta a mí le va a gustar a mucha más gente, y porque no lo que me hace llorar a mí le va a hacer llorar o le va a hacer reír o tal. Pero nunca imaginamos cuando generábamos nadadores que iba a durar 2 años, que iba a acarrear premios, ¿no? que iban a ser 7 actores de gira. Teatros del Canal, Teatro Calderón, ¿cómo va a continuar la gira? Pues mira, ahora nos vamos a Torrelodones, luego a Cuenca, luego Zaragoza, luego el Teatro Arriaga, que he de decir que es de mis teatros favoritos de España, a Las Palmas. Luego ahí es que hay muchas ciudades que ni conocía. Granada, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Cuenca, Murcia, Cartagena. Úbeda, sí, hay bastante. Y luego se para en verano y se retoma en septiembre. ¿Cómo animaríais a esa gente para que os fuese a ver? Se fuese a comprar una entrada, se sentase en el patio de butacas y disfrutase de toda esa poética. Bueno, yo creo que si vienen... Les va a gustar. Si uno viene, digamos, sin los prejuicios de lo que cree que debe de ver a priori por la casa de Bernarda Alba, creo que el espectáculo contiene imágenes muy poderosas, momentos llenos de poesía y una visión muy clásica en el sentido del que hablaba Carlota antes, en el sentido de la armonía, de ir a la esencia de la composición, y muy contemporánea en tanto y cuanto a que precisamente ahondar ahí hace que el mensaje llegue y yo lo noto, ¿no? Lo notamos en la gente cuando viene, que quizás a veces uno se distancia más, ¿no? Pero ver realmente esa emoción en las personas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Eso y la ingenuidad para ser capaz de creer en que una cosa en la que no crea nadie, tú creas. Eso es un acto casi de resistencia política hoy en día. Que tú estés seguro de que creas en algo y de que sea imposible, eso es genial, porque esa imposibilidad es lo que te va a permitir crear una estructura nueva. Bueno, y que creo que hay que ver a Lorca años después y como hoy, y además que esto no es la casa de Bernarda Alba, pero sí es la casa de Bernarda Alba, y sí es Lorca, mucho, y es mucho José Manuel Mora, y es muy Carlota Ferrer, como no puede ser de otra manera, pero creo que es un espectáculo que no deja indiferente. Y cualquier experiencia estética, ¿no? Donde el espectador, incluso el que pueda indignarse ante algunas cosas o tal, me parece una experiencia positiva. Bueno, chicos, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ti.